A todos, bienvenidos. Se van sumando ahí de a poquito. ¿A quién veo ahí? A Mariela, a Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos en ya la sexta jornada, en donde vamos a hablar de programas de integridad en materia de criptoactivos. Para eso lo tenemos a Julián y a Alfonso, que voy a hacer una breve presentación, así después ya los dejo con ellos, que son los que saben. Alfonso es abogado, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, es Head de Compliance y Riesgos Regulatorios en Lemon Cash. Y Julián es abogado, es máster en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y trabaja en el área de regulación y riesgos también en Lemon Cash. Así que aprovechen esta clase porque es un honor tenerlos a ellos dos acá para que les expliquen todo. Aclararles solamente el tema de la asistencia, que ahora les voy a pasar el link. Cualquier cosa me escriben acá a mi chat o al WhatsApp. Así que adelante, ya tienen el auditorio en sus manos. Bueno, ¿qué tal? Primero de todo, gracias Sofía, Francisco, por el espacio, por invitarnos y bueno, y gracias a todos los que están viniendo a escucharnos. Como les comentaba Sofía, yo soy Alfonso Martel, soy Head de Compliance de Lemon y solo para darles un poco de contexto, Lemon es un crypto exchange, pero que también es un PSP, es decir, en la jerga también es una billetera virtual, ¿no? Lo cual implica que permite movimientos con dinero fiduciario, en el caso de Argentina, con pesos argentinos. Actualmente operamos en 7 países, en algunos de ellos full cripto y en otros en una mezcla. Uno de ellos es Argentina, también damos servicio de prepaga y demás, por lo cual es lo que vamos a contar, obviamente más allá de que va a ser puramente técnico y demás, y no hablando puntualmente de Lemon, tiene que ver mucho con nuestra experiencia ahí. Yo tuve la suerte de entrar a Lemon como primera persona del área de compliance y realizar el diseño. Julián, o me van a escuchar continuamente diciéndole Pepo, nos conocemos hace muchos años, primero somos amigos y después también tuvimos la suerte de trabajar ya varias veces juntos en diferentes proyectos. Eh, Llegó a los 2 meses, así que la verdad que el diseño de cómo se hizo el control de riesgos en una empresa de estas características lo hicimos en conjunto. Y bueno, así que les vamos a contar, obviamente, enfocado principalmente en cripto, pero se van a dar cuenta que muchas veces vamos a estar haciendo referencias eh, a movimientos más relacionados al dinero fiduciario. Les pido perdón si cuando yo hable hay ruido de fondo, justo hoy es el FinTech Forum acá en Buenos Aires y estaba ahí y bueno, me tuve que cruzar un lugar, a un Starbucks, así que pasé un poquito de ruido de fondo. No sé, Pepo, si vos querés completar algo y si no. No, no, nada para agregar. Me pongo a compartir pantalla. Simplemente agradecer por el espacio, por la invitación. Y bueno, contentos de que arranque esta jornada. Bueno, arrancamos nomás. Eh, Perdón, como somos dos y Julián está compartiendo, me van a escuchar diciéndole Pepo pasar. Sí. Sí, No me pases tanto, volvió el anterior. Y un eso va a pasar también. poco, y un poco de lo que vamos a hablar hoy, sí, es de prevención y detección del cibercrimen en una empresa. Básicamente viene enfocado en lo que es un sistema de gestión de riesgos y un sistema de compliance. Después vamos a hablar un poco de cooperación público-privada y también hablar de algunos casos testigos y demás, si nos da el tiempo, para que puedan entender básicamente qué es, o sea, cómo se hace, cómo son los casos materialmente dentro de una empresa. Última aclaración que me olvidé de hacerles, tanto Julián como yo somos penalistas y trabajamos toda la vida en la justicia criminal, o no toda la vida, pero muchísimos años, muchos muy largos, 12 y 13 creo, por lo cual es un programa que va a tener mucho de este enfoque. Ahora sí, vamos a lo que hiciera el programa. Pep, si me pasás de. Bueno, en términos generales, sí, yo no sé qué es lo que estuvieron viendo
viéndola en la cursada, pero hay ciertas industrias, como la industria propiamente cripto, sí, donde dependiendo del país vamos a encontrar diferentes grados de regulación. En algunos países no vamos a encontrar regulación, en otros países vamos a encontrar que es una industria altamente regulada, ¿sí? Lo cual implica que nos encontramos frente a la dificultad que el compliance deja de ser un checklist, ¿sí? Y pasa a ser un programa de gestión de riesgos. Esto a su vez, ¿sí? Sobre todo cuando hay falta de regulación, hace que el compliance sea tenido en cuenta, digamos, como algo mucho más amplio en lo que es el AML compliance. Yo estoy convencido de que compliance no es prevención de lavado de activos, sino que compliance es cumplimiento puro y duro en su totalidad. Pero, como venimos diciendo, nos encontramos frente a estas dificultades en industrias que le falta regulación y si quieren podemos separar esto en tres grandes perspectivas. Sí, realidades donde no hay regulaciones y la industria debe autorregularse, realidades donde hay regulaciones y la industria simplemente está regulada, o realidades donde no hay una regulación directa, pero sí hay regulaciones tangenciales, en lo que después vamos a poder identificar como autorregulación hiperregulada. ¿Sí? Esto, si hay algún penalista bien más de nicho, más académico, Nieto Martín, por ejemplo, habla de este fenómeno. ¿Sí? Y incluso usa Argentina como ejemplo cuando habla de responsabilidad penal, explica de la 27401 de responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo impactan los lineamientos de la guía de programas de integridad de la Oficina Anticorrupción que son del 2019, si yo no recuerdo mal las fichas. Pero bueno, si nos ponemos un minutito el sombrero eminentemente cripto, ¿sí? Nos vamos a encontrar con escasa regulación o cero regulación. Por lo cual, el desafío que va a tener cualquier persona que tenga que diseñar un programa de compliance es primero darse cuenta que no va a ser un programa de compliance, lo que va a tener que diseñar, sino que va a ser un programa de gestión de riesgos. ¿Sí? Entonces, o sea, con este pequeño concepto, lo que tenemos que dar es que riesgo es la primera medida de un programa de este tipo. Eh, si tuvieron la oportunidad de ahondar un poco en este concepto, se podrán imaginar que lo primero que tiene que hacer un encargado de compliance o parte del equipo de compliance o alguna de las áreas que dependen de compliance es entender la operatoria, entender verdaderamente la operatoria, y esto significa no solo cuál es lo que hicimos comercialmente, sino ver los flujos operativos, ver la documentación que hay detrás, ver la documentación contable, entender verdaderamente cómo funciona la operatoria para poder empezar a darse cuenta dónde están los riesgos y que la alta dirección pueda tomar algún tipo de medida. Imagínense lo siguiente. Yo tengo una constructora, sí, y hago edificios de altura. Yo, obviamente, para poder hacer eso, voy a necesitar de albañiles, obreros, trabajadores de la construcción que armen el edificio. Lo que puede llegar a pasar es que alguno de ellos se caiga. Sí. Y si se cae, como es una hora de altura, vamos a decir que el único resultado que puede llegar a suceder es muerte. Por lo cual, fíjense que este ejemplo ya nos da a entender, sí, los dos vectores fundamentales de la gestión de riesgos, que es la probabilidad por el impacto. Tenemos un impacto que es el resultado de muerte y una probabilidad de a cuanto más alto es el edificio, más obreros tengo, más chances hay de que este riesgo efectivamente se concrete y eso nos va a arrojar un resultado de riesgo. Lo importante de esto es que el diseño de un programa de este estilo, una vez que están identificados los riesgos, es momento de sentarse con la alta dirección para decirles, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a jugar de que estos obreros se puedan caer o no? Y ahí la alta dirección, viendo si esto es el core de su negocio, si hace sentido asumir el riesgo, podrá decir, asumamos el riesgo, pero mitiguemos a través de controles, que podría ser poner un casco, ponerle un arnés, darle un curso de dónde pisar, dónde no pisar,
pateemos y luego a un tercero, y vos el riesgo civil se lo puedes patear a una aseguradora, o simplemente no quiero asumir el riesgo, no hagamos esta actividad y cerramos la empresa. Y esta es un poco la lógica que hay que empezar a seguir en un programa de riesgos relacionados a cripto. Se puede imaginar que hay los dos primeros riesgos que se le vienen a todo el mundo a la cabeza, porque los tienen son lavado y fraude. Hoy vamos a intentar desmentir un poco de eso. Yo estoy convencido, al menos en términos personales, de las bondades propias de la tecnología cripto para prevención y persecución de delitos. ¿Sí? Y vamos, me gustaría al menos que después se puedan repreguntar si eso es efectivamente así o no. Pero bueno, entonces, vieron que yo en un momento les hablé de eh, regulación, autorregulación, autorregulación. El último concepto también tiene mucho que ver con, al menos en nuestra realidad argentina, con la 27.401 y la responsabilidad penal de la persona jurídica, que en este caso es para muy poquitos delitos. Sí. Pero si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estudiarla, van a ver que una de las causales que podrían llevar al menos a una reducción de pena es el programa de integridad. Entonces, este programa de integridad que está armado en materia de corrupción y el armado de este programa de integridad es lo que o sea, es lo que va a permitir que si ponen en funcionamiento todos esos controles o controles muy, muy similares, ¿sí? Puede haber reducciones de pena, por lo cual ya tenemos unas primeras indicaciones de por dónde van la lógica de los controles. Y es muy interesante ver que cuando den estos lineamientos, es un programa, o sea, lo que explica es una adecuada gestión de riesgos. En otro lado, donde lo pueden encontrar de una manera bastante explicativa, es en la ISO 37301, que también está bien pensado de esta manera, y ahí un poquito vamos a ir construyendo. Así que fíjense que como todos estos conceptos de alguna manera están saliendo propiamente de la ley de responsabilidad de personas jurídicas, y entonces hay muchos tipos de compliance, pero si no lo saben o no se dan cuenta, técnicamente estamos hablando de criminal compliance. ¿Sí? Por eso son programas que se gestionan de este programa, los programas que yo más conozco, que son los que me tocó diseñar, vienen de ahí, pero porque yo también soy penalista, entonces el mundo que más entiendo. Em, Así, dando, digamos, un pantallazo medio general a qué consiste un programa, sí lo que podemos empezar a pensar es cuáles podrían ser las patas más lógicas de un programa de compliance cripto. A mi criterio, sí, los subprogramas o los programas puntuales del programa general de compliance cripto deberían al menos tener tres grandes factores. Uno relacionado con la prevención del lavado de activos, otro relacionado con todo el aspecto, llamémoslo regulatorio. Quiero decir esto: cumplimiento normativo si es que lo hay, licenciamiento si es que es necesario, asistencia en pedidos digamos, a los distintos organismos públicos. ¿Qué les estoy diciendo acá? Responder oficios, responderlos bien, explicarlos bien. Una agenda que lleve, digamos, las bondades de esta industria, digamos, al conocimiento del sector público, también para su desarrollo, pero sobre todo, perdón, eh, perdón, estoy viendo que estoy con mala conexión. Pepo, ¿te animás a seguir esta parte y veo me cambio de lugar a ver si consigo mejor wifi? No, 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 escúchame, si querés da lo mío, va, como quieras. Yo me busco un lugar Dale. y veo. Sí, continuando con lo que decía Alfon, un programa de compliance en el mercado de los criptoactivos debería contar con tres patas duras, ¿no?
con tres tipos de controles distinguidos por especialidades que serían como las que dijo Alfon, la de prevención de lavado de activos, en primer lugar. En segundo lugar, todo lo relacionado a lo que es la regulación y las relaciones o los vínculos que pueden llegar a existir entre los organismos privados y los públicos. Alfon hizo referencia a lo que es las licencias, a las regulaciones vigentes, sea legal o infralegal, y también a lo relacionado a lo que es la prevención de fraude. Eh, por supuesto, en lo que es la prevención del lavado de activos, lo que vamos a hacer a lo largo de esta presentación es desmitificar un poco la idea de que en el mundo cripto eh, se lava dinero, se lavan activos, porque las estadísticas siguen demostrando que es en el mundo del dinero fiduciario, del fiat, donde están los grandes volúmenes de transacciones relacionadas con el lavado de activos, con relación a lo que es la regulación y los riesgos regulatorios, eh, a partir de diversas crisis, por llamarlo de alguna forma, o no crisis, eventos que ocurrieron en el mundo cripto, sobre todo a partir del año pasado, eh, las regulaciones empezaron a ser más estrictas con relación a los servicios que ofrecen las empresas, los proveedores de servicios de activos virtuales, comúnmente conocidos como PCAB o VAS por sus siglas en inglés. ¿Por qué, por qué aspectos regulatorios? Porque el mercado de los criptoactivos en definitiva está empezando a eh, transformarse, o en cierta forma el mercado de los criptoactivos imita de alguna forma el mercado financiero que ya existe, ¿no? El mercado de valores o inclusive el mercado de pagos, el sistema de pagos. La tecnología blockchain y el mercado cripto justamente lo que intenta hacer es, mediante tecnología súper avanzada o herramientas tecnológicas tipo blockchain, intenta eficientizar aquellos procesos o sistemas financieros que ya existen, los sistemas financieros tradicionales, ¿no? Cuando nosotros antes o hoy en día queremos hacer una transferencia internacional de un país a otro, eso nos puede demorar varios días, intervienen varios sujetos en el medio, pero con el mundo cripto eso se puede hacer en cuestión de segundos y sin la intervención de varios intermediarios. Nosotros en una transacción en el mercado financiero tradicional tenemos un banco de un lado, un banco de otro lado, y en el medio a veces hay más de un intermediario. En cambio, en el mundo cripto tenemos algunas transacciones, inclusive pueden ser entre partes, P2P, o con pocos intermediarios. Por otro lado, en el mercado de valores, ¿no? Tenemos lo que es la oferta pública y la negociación de títulos de valores y otros instrumentos financieros. Y el mercado cripto tiene hoy en día, considerado por algunas regulaciones en el mundo, también activos financieros, ¿no? Algunos lo desconocen como activos financieros y otros, por el contrario, abrazan la idea y los regulan. Y obviamente el foco que empezaron a poner en los distintos países y que eventualmente va a llegar a Argentina, como está ya pasando en distintos países, es poner el foco en los servicios que prestan estos operadores con relación a los consumidores, los servicios que prestan, buscan lo que es la transparencia, la equidad, la transparencia en la formación de los precios, etcétera. Buscan proteger al consumidor y que al mismo tiempo que los proveedores de servicios de activos digitales sean transparentes. Entonces empiezan a aparecer normas en el mundo cripto muy similares a las normas que existen sobre defensa del consumidor o sobre las normas que existen en los mercados de valores. Entonces, toda la parte regulatoria de cumplimiento empieza a tener mucha más importancia o más protagonismo, sobre todo a partir de los eventos del año pasado y distintos eventos que fueron ocurriendo a lo largo de los años.
Y con relación a lo que es el mundo del fraude, la prevención del fraude, ocurre algo similar, ya que lo que ofrece el mundo cripto justamente, y lo que ofrecen las nuevas tecnologías, lo que ofrecen las empresas tipo fintech, justamente es facilidad y accesibilidad a las finanzas, al mundo financiero. Ofrecen esto que nosotros llamamos inclusión financiera. Y eso implica más rapidez en las transacciones y, y de esta forma también aumentan los riesgos de posibles fraudes o estafas porque la información que a veces se difunde a través de las redes no siempre es correcta o puede ser mal utilizada por diversos actores que aparecen en el ecosistema. Eh, con relación a lo que es el fraude en particular, nosotros lo que estuvimos observando es que existen, que ya vamos a ver más adelante, existió un incremento de estafas informáticas a través de criptoactivos, de estafas mediante esquemas Ponzi con criptoactivos. Eh, también se hace necesario desde nuestro lado poner mucho foco en esa otra pata que es la de fraude. Eh, Alfonso no está todavía. Ok, bueno, sigo yo. Eh, Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. El caso de Sam Bankman, exactamente. Ese fue un caso, bueno, un caso del mundo cripto que tuvo mucha importancia, apareció en todos los medios. Eh, Billones, miles de millones de dólares fueron los daños, o sea, medido en dólares, miles de millones de dólares fueron los daños que produjo Sam Bankman-Fried en el caso de FTX. Eh, y bueno, también relacionado con lo que es regulación, AML y fraude, es de suma importancia contar con canales de comunicación con las distintas autoridades gubernamentales, sobre todo las autoridades de investigación, que son las autoridades judiciales o fiscales, por supuesto, para cooperar, para lo que es la cooperación pública-privada en la investigación y la persecución de delitos. Continúo. Obviamente, no quiero dejar de mencionarlo. Eh, la evolución de estas tecnologías y la evolución de estas nuevas técnicas de investigación o de cometer delitos o de cometer defraudaciones también obliga a las empresas a formar sus equipos de compliance con personas con distintas orientaciones o distintas especialidades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Lemon, y esto es muy común en la mayoría de las industrias cripto, contamos adentro de los equipos con especialistas en data, especialistas en tecnología, administradores de empresa, abogados, contadores. Ya no es un trabajo o sea, reducido a unos pocos especialistas en determinadas materias, sino que empieza a transformarse en un trabajo multidisciplinario por la cantidad de tareas que van existiendo y la cantidad de casos o la complejidad de los casos y de las investigaciones que exigen la conformación de grupos de trabajo interdisciplinarios. Sí, Pep, Alfonso, sí, sí, ahí sí, volví. ok. La verdad que los venía escuchando, no tengo mucho para sumar. Lo único que no te escuché porque hubo un momento que me desconecté y que creo que es un concepto súper interesante. ¿Pudieron hablar un poco de Framble? Sí, pero si Listo, querés listo, desarrollar listo. lo que estoy hablando es que ya no estamos hablando únicamente de AML y de fraude, o sea, estamos hablando de AML y de fraude, y estas áreas cómo deben cooperar en conjunto, eso no lo dije, Alfonso, si lo querés agregar. Dale, ahí primero de todo le pido a todos disculpas por la desprolijidad, como les dije, justo tenía algo y no podía estar en casa. No sé si ahora me están escuchando mejor. ¿Me están escuchando Se te mejor? escucha, sí, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, se Ah, escucha listo. bien. Listo, perfecto.
La verdad que no tengo mucho que sumar a lo que dijo Julián, que como les comentaba, el programa, o sea, lo diseñamos prácticamente en conjunto. Lo único que yo sí creo que está bueno siempre reforzar es un poco este concepto del FRAM. Porque, ¿qué pasa? Vieron que estuvimos hablando de riesgos, de asignación, de meter controles, de qué partes o qué patas podría tener un programa de compliance cripto, y obviamente que vieron que en un momento separamos lo que es protección al usuario, que comprende, por ejemplo, como una de las mejores medidas para proteger a tu usuario con un sistema de prevención de fraude, y hablamos de otra pata relacionada al lavado de activos. Y ahora de repente hablamos de una palabra que es FRAM, que es una palabra horrible. Y sí, sí, esta palabra ¿dónde salió? Fue un término americano, bastante nuevo, bastante avanzado. Simplemente pegaron la palabra fraud y AML, que AML es anti-money laundering o prevención de lavado de activos. ¿Y por qué? Yo creo que es súper importante tener esto en cuenta. Yo, esto no es importante por lo que es cripto, sino por una nueva realidad o sea, que vivimos. Acá lo que tenemos que entender es que todo está pasando acá adentro de nuestro teléfono celular. ¿Sí? Entonces, imagínense que Julián no activó, no sé, un DOFA, una medida de protección, y tuvo la mala suerte de que le vulneraran las credenciales y se llevaran su plata, sea de Lemon, sea de su home banking, sea de cripto, sea de fiat, no importa, fue vulnerado. Y esa plata que se roban, que estamos hablando de un delito contra la propiedad, lo que pasa en este mundo empieza a girar rápidamente entre diferentes cuentas, en lo que se llaman mulas de dinero. Por lo general, las descargas de dinero no vienen de la persona, digamos, que fue propietario, que fue, digamos, o que fue vulnerada. Y todo esto, a diferencia de las lógicas viejas, donde imagínense un desarmadero de autos, que le caían con el auto, lo desarmaban, vendían las autopartes y después la juntaban la plata en bolsos y de repente iban y depositaban un poco por cajero automático, otro poco en otro cajero automático, pitufiando. Todas esas realidades llevaban mucho tiempo. Bueno, todo esto, a esto hay que sumarle otra lógica que para mí es fundamental, que es, imagínense, volvamos al celular que veníamos hablando, y yo voy caminando por la calle, hablando por teléfono, y de repente pasa alguien, me agarra el celular y se va corriendo. Si el mundo fuese perfecto, debería haber muchísimas chances de que esa persona sea detenida por un policía que se encuentra ahí de parada de facción cerca. Estamos todos de acuerdo, me imagino, con esto que acabo de decir. Ahora, acá adentro, no hay policías. Entonces, yo ni en pedo digo que hay una delegación del poder de policía, pero sí lo que tengo que tener en cuenta es que son las empresas quienes están haciendo prevención. Entonces, con estas dos lógicas, ¿sí? La lógica de cuál es el lugar de la empresa y qué medidas puede tener, y por otro lado de la velocidad con la que se dan las cosas, hoy por hoy, separar fraude y lavado, o al menos no atacarlo de manera conjunta, no es efectivo, no es nada efectivo. Eh, por ejemplo, en el programa que diseñamos acá con Julián, son áreas separadas, pero laburan muy, muy cerca. Muy cerca, ¿eh? Hay muchas investigaciones que se llevan en conjunto, y eso es lo que nos ha dado mayores resultados, porque son realidades que no podemos separar. Entonces, acuñar este concepto de FRAM y empezar a mirar de una manera más holística, como les gusta decir mucho en las, en las fintechs, es verdaderamente un diferencial muy importante, pero muy importante. Eh, y esto, bueno, es algo que me parece que es muy relevante para que ustedes, o sea, lo tengan en cuenta. Díganme si esto les quedó bien claro, porque posta es, yo creo, hoy por hoy, de las cositas más importantes en las que nos encontramos en capacidad de enseñarlos desde la realidad de nuestro trabajo diario. Si nadie levanta la mano, si no, No, ¿podés repetir de nuevo, por favor? sigo.
ahí se le trabó. Sí, quedó A mí, congelado. sí, el concepto que intenta transmitir Alfonso con relación al FRAM, ¿sí? Acá lo pueden ver en controles, en el segundo punto, FRAM como concepto holístico de trabajo, hace referencia a esta nueva realidad en la que estamos viviendo, en la que mediante la tecnología no solo se encontró una nueva forma, o no solo las personas que previamente delinquían en el marco de delitos de lavado de activos, se aumentaron las posibilidades para estas personas, ¿no? A través del mundo digital. Y por el otro lado, todo lo que es fraude y prevención de fraude, que en su momento nació principalmente para proteger a las empresas, en realidad, porque las empresas terminaban sufriendo contracargos o dinero que perdían los usuarios y que posteriormente un juez o una jueza o una dirección nacional le imponía una sanción a estas empresas porque entendían que estaba en obligación de estas empresas proteger a los usuarios, ofrecer, digamos, las mismas protecciones de seguridad que existen o que existían en el mundo físico, ofrecerlas en el mundo digital. ¿Con qué me refiero a esto? Uno antes iba a un banco, pedía una transferencia, mostraba su DNI, firmaba un papelito y era todo cara a cara. Hoy en día eso en el mundo digital no existe. Entonces, las leyes y las autoridades empezaron a exigir a los bancos o a las empresas fintech que garanticen esos niveles de seguridad. Entonces, todo este mundo del fraude, ¿sí? Más todo este mundo del AML, en el mundo digital coexiste y están constantemente chocándose, pero en realidad, sí, están no chocándose, pero terminan, en definitiva, investigando casos similares o los mismos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Mañana, o cualquier persona de nosotros, de repente le llega una oferta, mira, podés invertir 10.000 pesos acá, 20.000 pesos acá, y vas a obtener una ganancia de un 30%. Y en realidad es un Ponzi. Y mediante ese Ponzi te estafaron a vos y le estafaron a 100 personas más. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, ese dinero termina siendo dinero obtenido ilícitamente. O sea, termina siendo un delito de lavado de activos como termina siendo un delito de fraude informático. Y al mismo tiempo, esas bandas u organizaciones criminales que se dedican a esto tienen distintas, digamos, verticales de negocio, por así decirlo, y en definitiva lo que buscan es lavar esos activos eh, mediante la inserción de este dinero en el sistema financiero. Y por eso todo lo que son las áreas de controles de lavado de activos empiezan a trabajar casos muy similares a los que trabajaban antes exclusivamente los equipos de fraude. Y en el mundo digital es muy importante que ambas áreas, con sus conocimientos y con sus especialidades y con sus visiones, empiecen a trabajar de forma conjunta. Entonces, por eso es necesario en el mundo digital tener esta versión del FRAM como algo holístico, que ya no se trata simplemente de una unidad de control de prevención del lado de activos y una unidad de control de prevención de fraude. Se trata de unidades de control FRAM. Y hay que empezar a pensar los controles de monitoreo, de debida diligencia y de monitoreo, no solo del aspecto de prevención del lado de activos, sino también del lado de fraude y viceversa, porque en definitiva los controles que aplican para uno y para otro benefician al conjunto. Esa es la idea que estaba tratando de transmitir Alfonso. No sé si ahora se entendió, se entendió. Yo creo que se le fue un poco la señal a Alfonso. Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, continuando con la presentación, ¿cómo, cómo hacemos nosotros para reducir o mitigar estos riesgos a los que nosotros como empresa estamos expuestos, ¿no? Nosotros estamos expuestos a que la empresa sea utilizada, ¿no? A que nuestra plataforma, o sea, ya, entiendo que ya lo estuvieron viendo en las anteriores presentaciones, pero cualquier empresa está siempre expuesta a riesgos por el solo hecho de ejercer la actividad. Dependiendo qué tipo de actividad va a estar expuesta a determinados riesgos y dependiendo también cómo ejerza esa actividad o qué tipo de servicios ofrezca, va a estar expuesto a riesgos más graves o riesgos menos graves. En el mundo financiero
en el mundo fintech, en el mundo cripto, los principales riesgos a los que estamos expuestos nosotros son a los de lavado de activos, además de los regulatorios, pero a los de lavado de activos y a los de fraude y regulatorios. Serían como los tres principales riesgos a los que estamos expuestos. En el mundo del lavado de activos estamos expuestos a que utilicen la plataforma para lavar activos, principalmente, que son los principales riesgos a los que está expuesto cualquier entidad financiera o no financiera, pero fintech como Lemon, es ese, ¿no? Que nos usen como plataforma para entrar en circulación o para meter en el sistema financiero y en circulación dinero que fue obtenido ilícitamente. Y por el otro lado, que se utilice la plataforma para defraudar a otras personas o al mismo tiempo que usuarios nuestros sean defraudados mediante técnicas de usurpación de identidad como phishing, ingeniería social, entre otras. ¿Cuáles son los controles que nosotros consideramos fundamentales a la hora de pensar un programa de cumplimiento en una fintech y en particular en una fintech cripto? Bueno, en primer Pepo, lugar, sí. te interrumpo un segundo y seguí vos y yo te voy a ir interrumpiendo solo para sumar No, cosas ya así. tómalo vos. Yo solo, No, 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 yo no, no, solo no, te. no, no, no. Yo solo para remarcar esto, fíjense que como acá lo que Julián dice, que estos son los principales riesgos, si nos retrotraemos un poco para atrás, es lo mismo cuando hablamos, che, ¿qué hay que diseñar en un programa de compliance script? Y fíjense que hablamos de regulaciones, hablamos de lavado, hablamos de protección al usuario, que en verdad es fraude, una de las grandes patas es la protección del fraude. Entonces, esto lo quiero remarcar, ¿sí? Para darle más volumen al concepto, a un primer concepto que levantamos, que es, estos programas terminan siendo programas de gestión de riesgos y su diseño tiene que ver con una adecuada gestión de riesgos. Y de esa manera es como vamos construyendo, digamos, pasito a pasito un sistema de control. Eso nada más para reforzar un concepto que me parece importante y no quería eh, bueno, o sea, que queden sin verse. Pep, seguí vos porque se me va a volver a trabar y para el auditorio va a ser un clavo. Ok. Entonces, cuando ya tenemos identificados los riesgos y ya los tenemos analizados los riesgos y llegamos a esta instancia en la cual vamos a armar nuestro programa de cumplimiento, tenemos que pensar justamente los controles que queremos poner en marcha para poder reducir, mitigar, esquivar, evadir, compartir, etcétera, los riesgos que ya identificamos previamente. En el mundo fintech, cripto, eh, uno de los primeros controles que sí o sí tenemos que tener, sobre todo cuando tenemos en cuenta que uno de los riesgos a los que estamos expuestos son los de fraude y el de lavado de activos, es tener un buen sistema de KYC. Con KYC me refiero a un sistema de debida diligencia en el cual nosotros, un sistema en el que conozcamos a nuestros clientes. Tenemos que conocer a nuestros clientes, tratar de entender quiénes son, cómo operan, qué actividad tienen, entender no solo qué tipo de perfil de cliente tienen en base a actividad declarada, al nivel socioeconómico, a la zona donde opera, que es un factor muy importante en muchas situaciones, ya lo vamos a ver más adelante, y también su comportamiento. Pero en definitiva, el primer punto de partida para entablar una relación comercial, un vínculo comercial con una persona a quien no conocemos, es el KYC, el proceso de conozca a su cliente. Nosotros tenemos que saber con quién operamos y esto lo hacemos a través del KYC. Alfie, si querés agregar algo Ahí, más. sí, ahí para sumar a lo que dice Julián, creo que es muy importante, y esto al igual que el sistema tradicional, sí, son los perfilamientos. El KYC te va, o sea, lo que implica no es solo el cumplimiento normativo en caso de que vos tengas alguna obligación o normativa, sino lo que te permite hacer perfilamientos y hacer algo que está mencionado en este diapositivo, un poco más adelante, que es matriz de riesgo. Pero, y esto es algo que es muy importante tener en cuenta, los perfilamientos nos van a permitir detectar patrones, pero no solo para prevenir puntualmente conductas delictuales, sino para prevenirlos de una manera contraria. ¿En qué sentido? También el correcto perfilamiento nos va a permitir identificar a aquellos usuarios que son más vulnerables, por ejemplo.
Entonces, la vieja matriz de riesgo pensaba en términos de lavado, de, che, este es un cliente de riesgo alto y probablemente lave dinero, bueno, todos los datos de KYC y después todos los datos propios de la continuidad de la relación, sobre todo lo que habla de su comportamiento, porque la biometría del comportamiento pasa a ser definitoria en un sistema, ¿sí? Nos va a permitir también identificar, sí, este usuario es más probable que caiga en un phishing, es más probable que caiga en una estafa. Bueno, reforcemos los mensajes de seguridad hacia él. Entonces, también hay que dejar de pensar KYC como una cuestión particular de cada usuario, que después tengo que ver cuál es mi matriz total. No, KYC te permite perfilar, te permite buscar patrones, te permite poner controles tanto de protección, llamémoslo, como controles de ataque, llamémoslo, que serían, digamos, los controles que buscan proteger a tus usuarios y los controles que buscan impedir que tengas usuarios fraudulentos dentro de la aplicación o dentro de la empresa, dentro de la estructura. Entonces, Perdón, te hago de una vuelta, pregunta. sí, obvio. Porque al principio no entendía y después me resultó interesante lo que estaba diciendo para prevenir, por ejemplo, el phishing. El phishing. Mm. ¿Vos harías un perfil por distintos perfiles de tus clientes y los agruparías y en base a eso reforzarías, por ejemplo, la comunicación para evitar que caigan en phishing? Recordá, ¿vieron el famoso mail del banco de recordar no dar tus datos? Sí, Bueno, imagínate si te dedicas a encontrar cuáles son los patrones de los usuarios que suelen caer en alguna cuestión así, los encontrás y sabés qué, a esos los voy a quemar más con los mails. En vez de mandarle un mail mensual, le voy a mandar un mail semanal. está bien. Sí, y no solo eso, sino que Eso, también podés agregar otros, otras medidas o herramientas adicionales, ¿no? Me imagino un banco que tiene usuarios de edad avanzada, jubilados, ¿no? Que no manejan, no quiero decir nada con esto, pero hemos visto tipo que en base a información estadística que pueden ser, tienen más posibilidades de tener la cuenta vulnerada y a esas personas quizás ves que no tienen activado algún mecanismo de autenticación extra y de última a esa persona le viene activado por default, ¿no? Porque vos ya después del perfilado, bueno, a esta persona le activás por default ciertos mecanismos extra que después la persona puede elegir mantener o no. Pero bueno. Eh, después, eso, perdón, una sola cosita te sumo. Y esto siempre lo van a tener que pensar de vuelta en lógicas, riesgos y beneficios, porque aprender esos mecanismos por default genera fricción con el usuario, genera costo operativo, genera costo simple. ¿Sí? Hay que ver si la empresa tiene la espalda para enfrentar eso. Entonces, son todas decisiones, cuando vos tomas una decisión de riesgo, también hay que ver cuál es digamos, el beneficio. Y otra pata muy importante, que el KYC es fundamental, es que el haber datos, y esto lo aprendí acá porque yo soy abogado y había trabajado toda mi vida anterior en la justicia, entonces no era muy amigo de los números. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Y entonces hay muchos preconceptos que cuando uno empieza a poner controles que después cuando uno los contrasta contra métricas se da cuenta que son irreales. Una de las cosas que nosotros habíamos pensado en nada, frente a X causística, se nos había ocurrido que la gente de edad más grande iba a ser más vulnerable. Iba a ser más vulnerable a caer en algún phishing. Y las métricas nos indicaron que es al contrario. Los más vulnerables a caer 8 a 25 años. Entonces, de vuelta, KYC permite recolección de datos duros que nos permiten detectar patrones, perfilar y poner controles. Y ahora sí, me quedo callado. Sí, exactamente. Bueno, otro de los controles que ya los vamos a ver más adelante en la presentación, voy a ir avanzando, es el screening.
Con esto me refiero al screening de las listas. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo que es OSINT es sumamente importante dentro de las investigaciones forenses que se hacen internamente en los equipos de compliance. Esto es búsqueda en fuentes, en bases de datos o fuentes públicas abiertas. Contar con herramientas adicionales como controles para reducir los fraudes, esto es biometría como control para autenticar transacciones, biometría para identificar a los clientes, doble factor de autenticación para determinadas transacciones. Es importante contar con un sistema de procesamiento de datos. Es muy importante el sistema de procesamiento de datos que tenemos internamente los equipos de compliance, qué tipo de datos tenemos, procesar los datos, convertirlos en datos de calidad que podamos usar para eventualmente fijar reglas y alertas que van a disparar unos u otros controles. La matriz de riesgo, como decía Alfie, la matriz de riesgo desde el inicio y también continua su actualización. Ya relacionado también en un aspecto de riesgo más holístico y no solo desde el punto de vista de lavado o desde el punto de vista de fraude, sino también desde ambos puntos de vista, más el punto de vista regulatorio, es hacer un análisis integral de riesgo de cada producto que la empresa quiere lanzar, o cada actividad que la empresa está realizando, servicio que está realizando o que quiere realizar, o cualquier modificación. Ahí agrego dos cositas. Primero, vieron que en la parte de dice reglas y alertas, hay que entender que las reglas y las alertas son cosas diferentes. Una alerta es sigue una lógica ex post. Básicamente, che, yo quiero que cada vez que pase A, B y C, D, esto me alerte y pase al análisis de un analista. ¿Sí? Pero la operación ya sucedió. Esto es muy normal en el mundo del lavado. Una regla que muchas veces conocido como regla de negocio es que cuando pase A, B, C, D, E, directamente no se pueda perfeccionar la operación. Y esto es muy normal en el mundo del fraude. Donde más normalmente lo van a ver es cuando tratan de hacer una compra con la tarjeta de crédito y tienen que llamar al banco. Eso que pasó le pegó una regla de negocio de fraude y la forma de saltear el control es con la validación que ustedes hacen en el banco. Y esto es importante porque si volvemos un poco al concepto de FRAML, es muy importante, es sumamente importante, no muy importante, es sumamente importante que las lógicas de las reglas y las alertas se vayan overlapeando, se vayan encimando una encima de la otra, ¿sí? Para ir alimentando este sistema y generar esta información de calidad que bien menciona Pepo. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué pasa? La regla de negocio, una regla dura, es sumamente friccionante frente a la operación. Entonces solo se ponen los casos en los que toda la estadística, todos los patrones indican que es efectiva para prevenir lo que sucede. La alerta, ¿sí?, se da en situaciones que muchas veces no tienen claridad, y esto es muy normal de ver en el mundo del lavado. Che, de repente Alfonso Martel movió 10 millones de pesos. Che, Alfonso, ¿dónde sacaste 10 millones de pesos si mi documentación no da? Acabo de heredar, toma, acá tenés la declaratoria de herederos y, digamos, y todos los movimientos. Ah, listo, no pasó nada. Ahora va a haber otros casos donde eso nos va a permitir ver un tipo de actividad que nosotros no habíamos detectado previamente. Y si nuestros datos son de calidad, como habíamos mencionado, se hace lo que se llama una consulta o una query, que es básicamente decir, che, acabo de detectar que siguieron todos estos patrones y se vio una conducta delictual. Lo buscas en toda tu base de datos y ves cuántas veces eso se repite. En base a eso haces un muestreo y capaz detectaste una nueva conducta ilícita que está sucediendo en tu plataforma que no habías visto, y eso te permite crear una nueva regla de negocio. Por eso es como que siempre se van encimando una encima de la otra y tiene que ver, digamos, con esta lógica de trabajo cruzado. Y después, cuando Julián habló de este análisis de riesgo integral, es muy importante pensarlo Disculpa, de te la hago otra perspectiva. consulta. ¿Las reglas Dime. son insalvables? O sea, o sea, porque la alerta, como vos dijiste, y conozco porque trabajo junto con gente de prevención, las alertas es, como vos dijiste, saltó una alerta, operaste más de lo que tenés autorizado por tu perfil de riesgo, perfecto, lo podés justificar, lo justifico. Ahora, la regla, una vez que se dio la regla, es insalvable, o sea, ya no podés hacer esa operación.
o como vos estás No, diciendo, eh, o termina no, no, siendo como algo más duro, pero un tipo alerta. no, ahí pensémoslo, o sea, ahí te lo explico con un ejemplo, solo hago una pequeña aclaración, y está perfecto lo que planteás, pero nada, para que no haya confusión de términos. Por lo general, esto se da no por el perfil de riesgo, sino por el perfil transaccional, que son dos bichos diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora, una regla de negocio no es salvable. Fíjense el ejemplo que vimos de cuando llamás y autorizás la tarjeta. Le pegaste una regla de negocio, no pudiste operar, hiciste, aplicaste el token que ellos usan, que en ese caso es algo que vos sabés, viste que siempre te preguntan, che, ¿tenés una extensión? Bueno, decime el nombre del titular de la extensión o a dónde recibís el resumen de cuenta. Ahora lo vamos a ver, pero hay formas de autentificar que los tokens siguen tres reglas. Julián lo maneja mucho mejor a este tema que yo, pero eso es algo que vos sabés. Es algo que sos, algo que vos sabés o algo que vos tenés. Y esas son formas de validar. Por ende, cuando se impacta en esto, las reglas se saltean. Y el ejemplo de la tarjeta, para mí es el más claro porque es el más normal para cualquiera de nosotros. Todos hemos tenido que llamar alguna vez al banco a decir, che, quiero hacer una compra. Va, estoy seguro que casi todos, o si no es todos. No sé si con eso te respondí. Sí, 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 está bien. Perfecto. Y lo otro que quería aclarar de ahí, de la parte de riesgo integral, esto es muy importante medirlo en términos de apetito de riesgo de la empresa, o aversión a riesgo, o política, o las políticas de riesgo que uno tenga, porque ¿qué pasa? Cuando se hace un análisis integral de riesgo, lo que se están midiendo son un montón de riesgos, y esto es lo que va a permitir, si el beneficio también está bien medido, que la empresa tome decisiones con mucho racionamiento, con mucha justificación detrás. Che, el beneficio mucho, el riesgo bajo, démosle, el riesgo supera el beneficio, no lo hagamos, y esto va a seguir en una lógica bastante larga, pero esas son las pequeñas cosas que hacen que la salida de productos siga con mayores lógicas. Listo, solo quería agregar eso, así que si quieres, Pep, volvamos a por donde veníamos. Ok. Bueno, eh, volviendo a la pantalla inicial, como dijimos, las reglas de KYC son sumamente importantes. Dentro de este control, lo que se suele hacer en la industria como buena práctica de compliance y que además así lo exige la normativa es, bueno, vos tenés que identificar correctamente a tu cliente. Entonces, el KYC es un control que te sirve para validar que, sobre todo en el mundo digital, tenés que tener controles para validar que la persona que está diciendo quién dice que es quien dice que es. Tenés que validar que es una persona real y no ficticia, ¿no? Pues en el día de hoy existen un millón de bots y van a aparecer más novedades con relación a lo que es inteligencia artificial, pero bueno, eso es otro paso que estamos empezando a atravesar. Eh, También tenemos que validar lo que es la documentación. Obviamente, la documentación nos va a dar información sobre la persona, ¿sí? Nos va a dar información para contrarrestar con la información que me da la persona. Yo tengo que validar que la persona es quien dice que es. Antes en un banco era físicamente, yo veía a la persona, me mostraba el documento. En el mundo digital lo tengo que validar a través de un celular y para eso necesito contar con tecnología que me permita validar la información que me aporta la persona que quiere entablar relaciones. Obviamente, esta información es contrarrestada contra distintos registros públicos, ¿no? Para validar que el documento que aporta es válido y no es falso. Y por último, para terminar el perfilado de los clientes, tenemos que validar cuestiones que presentan mayores o menos riesgos según la regulación y según las buenas prácticas de lo que es la industria en el mundo del lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, si es un sujeto obligado, si es una persona expuesta políticamente, también es buena práctica buscar noticias adversas de la persona, ¿no? Porque quizás con la información que tenemos no nos dice mucho, pero de repente
encontramos una noticia adversa, ¿no? Es importante contar con tecnologías que puedan hacer un match en las redes, en Google, en el Internet, para ver si esta persona aparece en alguna noticia que eventualmente puede aumentar su nivel de riesgo. Por su actividad o por contar con actividades previas que sean ilícitas. Y también usamos OSINT y otras medidas para identificar correctamente al cliente. Muy rápido. Ok. Acá, Alfon, ¿querés agregar algo más? No, no, para nada. ¿Este igual te toca a vos o me toca a mí? Bueno, como dijimos, el KYC se hace en el proceso de onboarding. El proceso de onboarding es el proceso en el que obtenemos todos los datos de la persona, ¿sí? Su nombre, su apellido, su documento de identidad, su actividad tributaria, su actividad económica, su actividad económica declarada frente a nosotros, su actividad tributaria que declaró frente al fisco, y en base a todos los datos que nos aporta y que nosotros contrarrestamos por afuera de lo que nos dice el usuario, con eso se asigna un nivel de riesgo a esta persona. Con un nivel de riesgo me refiero, bueno, esta persona es más o menos probable que pueda llegar a estar involucrada en operaciones consideradas inusuales o sospechosas de ser lavado de activos, ¿sí? Esto nos va a dar un nivel de riesgo, un nivel de probabilidad de que esa persona eventualmente pueda ser encuadrada dentro de lo que es una operación sospechosa. En base a ese nivel de riesgo que se le asigna desde el principio, desde el perfilado que se le hace, se van a aplicar medidas de debida diligencia reforzada o se mantienen simples. Medida de diligencia reforzada implica, imagino que ya lo saben por las anteriores presentaciones, pero es obtener más información para entender la capacidad o la actividad de esta persona, la capacidad económica de esta persona, para, eh, para asegurarnos que las operaciones que realiza a través de nuestra plataforma o de cualquier otra plataforma fintech están justificadas en un origen lícito. Y por supuesto, después de la etapa del onboarding viene lo que es la debida diligencia continuada. Esto implica el monitoreo o el control que se hace a lo largo del ciclo de vida que tenemos con el cliente. Esto implica periódicamente actualizar el legajo, toda la información que obtuvimos en el onboarding, actualizarla en un plazo determinado para ver si cambia su condición o el riesgo que le asignamos al principio. Y por supuesto, todo el sistema de reglas y alertas que explicamos recién y que vamos a seguir profundizando ahora. ¿Qué datos Perdón, obtenemos? una consulta quería. Sí, Respecto a lo que tiene que ver con el perfilamiento de los clientes en base al riesgo, ¿qué riesgo adoptan, digamos, en cuanto a la industria de lo que tiene que ver con fintech? Entiendo que son diversos riesgos en base a la industria. Imagino que en seguro debe ser un riesgo, un parámetro distinto. Quería saber qué parámetros utilizan para perfilar a los clientes en la industria, digamos, de fintech. Ahí, sí. Pepo, te robo la respuesta. Ahí, Santiago, esto en términos generales, sí, lo que hay que pensar es que el perfilamiento de clientes sigue siempre las mismas lógicas que son indicadas en diferentes resoluciones y en Gafi, ¿viste? Que producto, que, digamos, rasgo de persona, que el canal, etcétera. Ahora, teniendo eso en cuenta, si no te imagines que hay mundos de diferencia. Lo que sí va pasando es que cuando vos vas recolectando datos tenés la posibilidad, ¿sí?, de hacer matrices más inteligentes y que empiecen a ver, digamos, diferentes factores que antes no podías ver, porque vos necesitas recolectar datos. Hasta que no tengas una recolección de datos gigantesca, es muy difícil perfilar. Por lo cual, son las mismas lógicas. Lo que hay que pensar, por ejemplo, si vas a pensar en cripto, podés ver sobre todo mucho lo que es biometría del comportamiento. Che, este tipo se mueve con otras wallets por fuera de la aplicación. Ok, bueno, esas wallets con las que se mueve, ¿son wallets viejas, son wallets nuevas? Si son wallets nuevas, ¿tuvieron movimientos? Si son wallets viejas, ¿cuántos movimientos tuvieron? Entonces, es la posibilidad
¿sí? De meterle a las lógicas comunes que puedes encontrar en un banco o en fintech, ¿sí? Inyectarle las lógicas propias de cripto y que esto viene del mundo del blockchain. Entonces, no, en términos generales, imagínate lo mismo, pero para sumar es toda la publicidad de blockchain, qué tipo de tokens utilizó, con qué tipo de wallet se está moviendo, cuáles son sus relacionales en ese sentido, lo que te va a permitir meterle un extra layer a esto. Bien, gracias. Se cortó, me parece. Pero bueno, creo que respondió tu pregunta. En definitiva, a ver, en cuanto al perfilado, se siguen usando los factores y los criterios clásicos, pero no debe mirarse solo no nos tenemos que quedar solo con el perfilado, sino lo que importa mucho es el comportamiento, ¿no? Los riesgos comportamentales, ¿no? Son dos cosas que van de la mano y que nunca pueden separarse. Siempre tenemos que estar mirando el comportamiento de los clientes, de los usuarios, que se condiga con la actividad económica, con su nivel socioeconómico, con la geografía en la que está, pero en definitiva se sigue mirando lo mismo, ¿no? La geografía de localidad antes se miraba y hoy se mira igual, o sea, que se realicen actividades desde una zona transfronteriza donde hay mayor riesgo, si querés, de narcotráfico, por ejemplo, ese factor ese factor que se tomaba en su momento y que se toma hoy en día en otra industria se sigue tomando en el mundo fintech, no cambia. Lo que puede llegar a cambiar es el comportamiento de las tecnologías que se utilizan. Bueno, como comentábamos antes, y siguiendo esta línea, el comportamiento debe ser analizado en forma holística con el perfilado del cliente. Las reglas y las alertas las establecemos justamente en base no solo al nivel de riesgo que tienen los clientes, los usuarios, sino también a su comportamiento, ¿no? Anomalías de comportamiento. Una persona que habitualmente, esto tanto para ML como para fraude, pero si yo tengo a una persona que en su historial lo analizo de acá a 3 años atrás, su actividad normal es mover X cantidad de dinero, mueve 200 pesos por mes y ese es su histórico, ¿no? Suponiendo que la moneda se mantiene estable, ¿no? Pero 200 pesos por mes durante 3 años y de repente, de un día para el otro, esto un banco quizás lo mire, y también cualquier otra industria, de repente tiene un movimiento de 3.000 pesos en un día con destino a un destino que está en un banco, en otro lugar, en otro país, esto por ejemplo en cripto. Y eso va a levantar una alerta, va a levantar, es un movimiento o un comportamiento sospechoso que no es acorde al tipo de actividad o de comportamiento que venía teniendo este cliente. El rápido, Ok, el rápido mo- mm, ahí solo para sumar, fíjense que esto es una lógica que lo van a encontrar en el mercado tradicional. Sí, entonces, ¿qué pasa? No hay que pensar que lo que es cripto es tipo esto diferente. No, esta lógica es propia del mercado tradicional y ya lo encontramos, incluso son reglas sugeridas en 10 millones de manuales. Ahora, lo interesante, me parece, y perdón Pep que te interrumpa, es lo que están viendo a la derecha. Lo que están viendo a la derecha, creo que dicen terrorist financing, hack or stolen funds, etcétera. Esto son los resultados de un motor de riesgo cripto. Todo lo de riesgo cripto lo que le va a permitir es hacer controles con dos grandes líneas, atribución y comportamiento. Hay comportamientos como los que bien acaba de describir Julián, que se dan en el mundo tradicional. Hay comportamientos que solo se dan en el mundo cripto y tienen que ver con cómo se mueve una red en particular. Por ejemplo, Bitcoin se mueve bajo una secuencia que se llama UTXO, o UTXO, una palabra horrible, pero que significa Unexpected Transactional Output. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada transacción que se hace va hacia la dirección destino y a la vez un poquito va, o un poco, un poquito, un pocazo, un montonazo, va de vuelta a tu wallet. Que en verdad no va a tu mismo número de wallet, es bastante complejo, pero es como que
ustedes vayan a pagar algo que sale 70 pesos con un billete de 100, les van a dar cambio. Sí, no es como hacer una transferencia en ese sentido. Vos vas con un billete y vos vas a 100, van a quedar 70 en el bar y te van a dar vos 30 de vuelta. ¿Ok? Entonces, ese comportamiento de lavado que solo se van a dar en el mundo cripto, por ejemplo, en un peeling chain. Un peeling chain es súper normal en el mundo cripto. Y a su vez, con el mundo cripto sumamente visible, se permiten generar atribuciones. ¿Qué quiero decir con atribuciones? Yo capaz, Pep, ¿podéis ir a un flujo de los grandes? Sí, Yo capaz, cuando hacemos un programa de investigación como este, o como cualquiera de estos dos, fíjense que acá hay pelotitas, ¿no? En el de la derecha, esto es un programa forense cripto. El de la derecha que no tiene tantas pelotitas. El otro es un programa forense Fiat. Ahora, en el de la derecha, yo capaz cada una de estas pelotitas, no sé quién es el dueño, pero sí puedo saber, sí, que una de esas pelotitas fue denunciada por terrorismo. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Imagínense que yo soy el exchange es la última pelota de todas, ¿ok? La que está más a la derecha. A su vez, toda la plata que entró al exchange viene de la primera pelota que tiene a la izquierda y esta primera pelota que tiene a la izquierda está siendo fondeada por otras diferentes. Bueno, yo puedo saber que la pelota que está más a la izquierda fue denunciada por terrorismo, entonces cuando a mí me viene el ingreso, le voy a decir a mi cliente, che, ¿qué onda que la plata que vos me mandaste, dos movimientos para atrás, que se dieron en corto tiempo, por lo cual probablemente vos tengas el control, y después yo me di cuenta que vos seas una única entidad, esto se llama clustering, ¿sí? Está denunciado con terrorismo. Entonces fíjense cómo de repente la tecnología blockchain empieza a aplicar en los controles ya de una manera diferente a lo que conocemos normalmente en el mundo cripto. La blockchain está en Internet, cualquiera se la puede bajar, con una computadora con bastante espacio, cualquiera se la podría bajar y podría ver todos los movimientos que tuvo esa blockchain. Por el cual, estas herramientas lo que permiten es la profundización, ¿sí?, de investigaciones, ¿sí?, que en el mundo del efectivo es muy difícil. Le tenés que preguntar a tu usuario en sentido de un CTR. Un CTR son las preguntas que se hacen por depósitos en efectivo. Bueno, imagínense que cuando ustedes depositen un billete, de repente puedan ver en todas las billeteras en las que estuvo. Y capaz no saben el nombre del titular de la billetera, pero saben que dos billeteras para atrás, dos billeteras de cuero para atrás, esa persona estaba denunciada por estafador. Entonces van a agarrar a su cliente y van a decir, che, ¿qué onda que tu plata me está proveniendo de acá? Y ahí es cuando empezamos a ver estos mundos locos en relación a cripto. sí, es extremadamente interesante y lo más interesante de cripto justamente es que toda la información, no toda la información, pero gran parte de la información es pública, es accesible mediante, o sea, mediante Google, si quieren, ¿no? Muchas de las direcciones o transacciones que ocurren en las blockchains son trazables a través de los distintos escáneres que poseen distintas plataformas gratuitas como el escáner de la blockchain de Ethereum, es ETHScan. Después tenemos plataformas gratuitas de investigación forense como Arham. Bueno, ese es un aspecto súper interesante. No sé si, Alfie, querés cerrar con algunas conclusiones. Sí, acá, o sea, bueno, primero de todo, de vuelta les quiero pedir disculpas por la desprolijidad de mi lado. No, eso sí no estaba planificado que iba a tener problemas de conexión. Pero acá hay o sea, hay un concepto que me parece que es muy importante comentarles, que es un programa de compliance cripto, en primer lugar, va a terminar siendo un programa de riesgos. La correcta identificación y evaluación de los riesgos va a ser fundamental para que ustedes puedan asignar dónde y cómo poner los controles y quiénes van a ser las personas más calificadas y qué especialidades van a necesitar esas personas. Con esa punta también van a poder entender cómo armar los equipos
pero uno de los conceptos más importantes que me gustaría transmitirles es que la información está en la blockchain. Entonces, lo que les va a permitir la blockchain, si el día de mañana tienen el desafío de armar un programa de compliance cripto, ¿sí? Es que esta publicidad exacerbada les va a permitir poner mejores y más controles. Entonces se van a encontrar con una realidad que en términos de prevención de delitos es muy, muy, muy grande y muy fuerte. Eh, y es ahí también donde van a estar los desafíos, porque probablemente las regulaciones que se vengan se apalanquen en esto y muchas de las obligaciones sean incluso más exigentes con este tipo de industria que con los que son con otras. Entonces se van a dar ciertas disparidades interesantes. Pero mientras se lleven estos conceptos, yo creo que de mi lado no tengo mucho más para cerrar. No sé, Pep, si vos también querés cerrar con algunas palabras. No, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Agradecer por la invitación. Y bueno, nada, fue un gusto estar acá. Y estuvo muy bueno que hayan participado. La verdad está bueno cuando el público participa y hay un intercambio de opiniones. Ah, y lo último, obvio, nos pueden escribir por LinkedIn, al menos, sí, a Julián también. O sea, yo voy a hablar por mí y por Julián. Cualquier duda, nosotros también tuvimos la suerte de que gente nos ayudó. Eh, Así que estamos también nada, full dispuestos a evacuar con alguna duda que puedan tener. Bueno, Totalmente. muchas gracias a los dos por este nuevo encuentro. Ya es la segunda vez que los tenemos en el instituto, así que siempre con mucho auditorio. Así que bueno, les agradezco mucho y después, bueno, decirles a todos que la información que requieran se las vamos a pedir a los chicos, así la tienen y pueden seguir profundizando sobre cripto. Así que bueno, los saludo y muchas gracias, Alfonso y Julián, por la jornada de hoy.